Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta edición de Voz y Voto. A horas de que vayamos nuevamente a las urnas y empecemos el proceso que va a poner a un nuevo presidente o presidenta en el poder en diciembre, porque este es el primer turno, Fede. ¿Cómo anda, Flor? ¿Cómo estás? Tercera fecha electoral para los cordobeses. Muchas localidades junto a la capital ya votaron 2 veces, lo hemos contado acá, pero ahora viene la grande, ¿no? La elección presidencial que empieza con las primarias, donde se van a definir los candidatos que después van a buscar la presidencia y otros cargos. Exactamente, es el primer turno, de acá van a quedar definidos, confirmados, quiénes van a ser los candidatos de cada una de las fuerzas, los espacios, las coaliciones, y en octubre va a ser la elección definitiva, que puede resolverse ahí, aunque el pronóstico que tiene más consenso es que pasaría a un tercer turno, un balotaje que se va a realizar como es habitualmente en noviembre. Yo sé que hay mucha gente que no está tan informada, pero mañana, entre otras cosas, van a encontrar un montón de boletas en el cuarto oscuro. Sí. No solo en Córdoba, en Buenos Aires, otras provincias tienen muchas. Acá van a ser 31, donde hay combinación para todos los gustos. Exacto. Y donde hay candidatos también a diputados y el Parla Sur de Córdoba. O sea, tenemos candidatos de la provincia que también tienen que definir quiénes van a ir a octubre. O sea Exacto. que la oferta es muy variada. Un cuarto oscuro distinto a los últimos, porque además no hay boleta Sí, única, también. son las tradicionales papeletas. Y de eso, bueno, nos van a dar un panorama, las principales claves que se definen mañana nuestros colegas Virginia, Mariano, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no hablamos más, les damos paso. A ver, empecemos a desentrañar esta elección de mañana. ¿Qué Empezamos. cuestiones va a definir, no? Bueno, lo primero que me parece importante es que en varias ocasiones dijimos que en las PASO no se decidía nada. En estas PASO sí se decide mucho. Es realmente el inicio de un proceso electoral, pero nada indica que vaya a ser neutro el resultado de hoy. Va a tener fuerte incidencia en lo que sigue. Este es el primer tema muy relevante. ¿Quién va a ser el candidato presidencial de Juntos por el Cambio? Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Hay toneladas de encuestas, algunos hablan de una situación de paridad, otros dicen que no. En Córdoba es una batalla también muy particular, con una situación de Rodríguez Larreta, con idas y vueltas con Schiaretti, pero bueno, básicamente lo que se define es quién es el candidato a presidente, con dos perfiles muy diferentes. Patricia Bullrich, un discurso de todo o nada, duro, confrontativo. Rodríguez Larreta todo el tiempo está haciendo referencia a la necesidad de ampliar esa coalición, de sumar sectores, de diálogo. Es muy importante esa interna. Bien. Un distrito que es clave para Juntos por el Cambio, lo fue en el 2015 y probablemente lo sea ahora. Habrá que ver la influencia de que está Juan Schiaretti en el cuarto oscuro, y eso evidentemente es una situación de peso, además de la candidatura de Milei, con lo cual el voto, si se quiere, opositor en Córdoba puede estar un poquito más fragmentado, amén de la propia interna entre estos dos candidatos, que ninguno de los dos ha sido votado en Córdoba. ¿Sí? Esto hay que decirlo. Digo, debutan como candidatos o como precandidatos en Córdoba. Bueno, una pelea cabeza a cabeza, o por lo menos la principal puja de estas Vamos con la Perfecto. segunda. A ver. Bueno, a ver, esto también es central, ¿no? Porque tiene que ver con el oficialismo, que está en esta oportunidad ayornado a la figura de Sergio Massa, esa fórmula de unidad que parecía que no iba a ser, que iba a ser Guado de Pedro. Bueno, finalmente no, fue Sergio Massa con Agustín Rossi, un candidato precandidato a vicepresidente bastante corrido de la centralidad. Aquí también hay una interna, está Juan Grabois, es el otro integrante de Unión por la Patria, pero lo central es si Massa, o sea, si el oficialismo va a ser competitiva de cara al 22 de octubre. Claro. Y esa es la principal. Y sobre todo la alquimia esta del ministro que tiene a su cargo el sector más crítico del gobierno, el momento más crítico de la economía argentina en muchos años, al mismo tiempo como candidato y principal esperanza de continuidad de ese oficialismo. Bien. Un dato central. Este resultado va a impactar mucho también en la economía, ¿no? Cómo quede Massa posicionado. Bien. Tercera clave. Tercera clave, el fenómeno Milei. La verdad que es una de las más relevantes también, saber si es un fenómeno que continúa en el tiempo, si representa algo más que una cuestión pasajera, si realmente supone un corrimiento de la política argentina hacia la derecha. El resultado de Milei también va a tener fuerte incidencia en
qué pasa en la primera vuelta, qué pase si es Patricia Bullrich la candidata o si es Rodríguez Larreta. Es el tercero en discordia claramente y hay muchos elementos que dicen que puede haber ahí una sorpresa. Lo que estuvimos viendo de la provincia de Buenos Aires con el asesinato de esta nena yendo a la escuela puede ser un factor que incida mucho en esta elección particular de Milei. Ay, creo que vamos a ver la otra placa. Teníamos una también que tiene que ver con... Bueno, más adelante vamos a ver de Morena. Bueno, esto también, obviamente, muy importante porque se habla de el agotamiento, el cansancio, el mal humor de la gente ante, evidentemente, la situación económica, la crisis que no para de incrementarse. Bueno, ¿cuánta gente va a ir a votar? Tenemos un mal antecedente que es la elección de Córdoba Capital, donde votó en torno al 60% del padrón, 10 puntos por lo menos por debajo. En general, las elecciones nacionales, ya sean las PASO o la primera vuelta o el balotaje, tienen históricamente más del 70-72%, por encima del 70%, pero hay como una especie de, no sé si consenso, pero una idea de que va a haber una porción importante del electorado que no va a ir a votar. Veremos finalmente de cuánto es el número de la abstención este domingo. Bien, seguimos con otra de las claves del domingo. Bueno, nada menos que el gobernador Schiaretti. Exactamente, ¿no? La precandidatura presidencial de Schiaretti, varios elementos. Uno primero es si logra pasar a la primera vuelta, por supuesto, tiene que llegar al 1,5 de los votos para eso. Lo segundo es ver la repercusión de esta candidatura en Córdoba, que es lo que vamos a ver de manera más directa, porque estamos hablando de una provincia donde en los últimos turnos electorales Juntos por el Cambio hizo una diferencia muy sustancial. En esta ocasión la participación de Schiaretti puede tener alta incidencia en que eso no ocurra. Esa es una de las principales. La otra es ver cuánto penetra en el resto del país y especialmente en la provincia de Buenos Aires este discurso que se centra en el federalismo, en la necesidad de un reparto más equitativo, a la gente que perdería recursos muy posiblemente con ese discurso. Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. La expectativa de Schiaretti es estar por encima de los 5 puntos nacionales, ¿sí? A partir de 5 puntos nacionales creen que es una elección discreta pero buena para un primer ensayo nacional. Un dato que acompaña lo que decís es que tiene representantes en 16 provincias. Schiaretti, que eso es lo que exige la ley, pero bueno, va a llevar boleta con candidatos locales que pueden también ayudarlo. Tiene mayor representación que la que tuvo José Manuel de la Sota en el 2015 cuando participó en la PASO con Sergio Massa. Bien, seguimos con la sexta clave. Bien. Bueno, ¿cómo votará Córdoba? Ahí está, un poco lo que hablábamos recién, el resumen. Un voto cordobés que viene precedido por la elección provincial, la elección capitalina, datos muy frescos. En general, aquella elección, la primera, la de junio, mostró una capital que votó deliberadamente a favor de Martín Yarlora y un interior que fue mucho más equilibrado, por eso le dio un buen caudal de legisladores a Juntos por el Cambio, pero digamos, creo que ahí está una incógnita importante, saber cómo va a responder ese electorado, sobre todo el interior, que históricamente acompañó a Schiaretti en las provinciales, pero también acompañó a Juntos por el Cambio, y si lo acompañó, vaya con qué número, a Juntos por el Cambio. Exactamente, va a ser un resultado muy particular que muy difícilmente obedezca a la lógica que venían trayendo los resultados electorales desde 2015 hasta ahora. Y sobre todo si lo comparamos con lo que pasó en 2021, cuando ganaron por la máxima diferencia Rodrigo de Loredo y Luis Juez la elección legislativa, posiblemente sea un resultado muy distinto. Y ahí está Yarlora porque, bueno, la suerte que tenga la lista de Schiaretti con los diputados de Córdoba y qué cantidad de diputados puede tener el Congreso va a ser determinante para su gobierno, ¿no? Se como puso gobernador. De alguna manera al frente también de esta parte de la campaña, salió a pedir el voto por Schiaretti. Exactamente, un objetivo muy prioritario para el peronismo cordobés es que Schiaretti sea el candidato más votado en la provincia de Córdoba. Bien. ¿Vamos con la séptima? Bueno, a ver, hablábamos recién. Esto que irrumpió el jueves pasado en la agenda electoral, que tiene que ver con el lamentable asesinato de Morena Domínguez, esta nena de 11 años, que tuvo un impacto en la campaña porque fue abrupto el final de la gran mayoría de las campañas, los principales las suspendieron.
acordándonos lo que sucedió en el 2017 con Santiago Maldonado, cuando se encontró fue el la previa. cuerpo Claro. de aquel dirigente piquetero. Bueno, lo que sucedió ahora es que se suspendieron todas las campañas. A ver, el efecto, nadie lo sabe, sinceramente nadie lo sabe. Hay especulaciones Lo sobre la concreto, participación. sí, Si fue puede... muy estrepitoso como símbolo Sí. del conurbano, de lo que está pasando en esa región, que el resto del país no llegamos a interpretar Claro. del todo. Creo que en estas 48 horas se mostró ahí un universo que es el gran desafío de Tal toda cual, la política sí. argentina, pero ¿qué Nada hace el menos que- electorado con eso? Claro. No lo sabe. Nada menos que el 38% del padrón No, no, está ahí, o sea... Es muchísimo. Bueno, el lugar donde sucedió el asesinato es el Pau Chico de Néstor Grindetti, que es el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el hombre fuerte de Patricia Bullrich en ese sector y en el conurbano bonaerense, así que habrá que ver cuál Claro. es el impacto. Pero a la vez queda tocada el gobierno de la provincia, supuesto. donde Bernie es el Exactamente. secretario de Se cruzan Seguridad. Es como todos que hay los- efectos a cruzados. priori, posiblemente Javier Milei sea el que, si alguien saca algún provecho, es alguien que está como fuera del sistema, Claro. que no tiene ninguna Claro. responsabilidad. El enojo. Pero la verdad que no lo podemos, es muy difícil de mensurar. Exacto. No sabe. Vamos con la última. Bueno, Bueno. esto todavía Qué es clave. más difícil. Bueno, de si tienen mensurar. respuesta a esto, chicos, ustedes dos tienen que ser presidente, No, vice. no sabemos la respuesta a esto, pero lo que sí hemos visto, sobre todo en 2019, es que la PASO tiene efecto por sí Sí. mismo, incide directamente Claro. en la marcha de las variables que ya están alteradísimas, al rojo vivo. Estamos dólar es en un una signo. semana donde el dólar subió 40 pesos en 5 días. Estamos muy al límite. ¿Cómo se va a interpretar el resultado? Hay vaticinios para todos Sí. los gustos, que si al gobierno le va mal, el mercado lo celebraría, que si a Milei le va muy bien, el mercado se preocuparía. Claro, exacto. Es bastante difícil y ya sabemos que después se producen las reacciones y los analistas las asignamos a cualquier cosa. Lo concreto es que sí viene una semana de alto riesgo Sí. y empiezan los 2 meses decisivos, no solo de la política, sino también de la economía. Claro. Perfecto. Es largo el camino hasta octubre. Sí, y ¿eh? después, como Y- decía Flor, podría haber una tercera Sí, sí. opción electoral en la segunda vuelta. Pero además, Exacto, no la hay- incertidumbre que se Claro. prolongue y sigamos en esta situación en la economía. Y hasta no hay que octubre. descartar, porque no hay que descartar en un escenario que suceda algo parecido a lo que sucedió en el 2019. No parece ser el escenario, Claro. no parece ser el escenario de que alguien saque una gran Que quede diferencia sobre el resto. quede Claro. tan claro cómo va a Claro, ser porque el además la resultado de oferta octubre. antes estaba bastante polarizada entre dos fuerzas, ahora está un poco Bueno, más pero dividida. también es un juego abierto. También Es un juego existe la posibilidad de que un candidato se baje, Claro. por ejemplo, y que Exacto. fortalezca a otro. Bueno, Exacto. Mariano, Virginia, Bueno, Perdón por tan pocas certezas. No, Muchas no, preguntas. no las tenemos, No. nadie las tiene. Así que Nos no han hay dejado problema. un panorama interesante, más información para la gente que dicen decide su voto en las últimas horas, así que habrá Mañana- gente pensando en eso cuando nos está mirando. Mañana edición especial en el papel o en la web todo el tiempo de la previa, ¿no? Para comprar el diario, tenerlo antes de ir a votar. Lo estamos preparando en este momento en la redacción. El domingo durante toda la jornada No y la sé, edición eso- lunes recargada también. Eso no lo dudamos, no sabemos Exactamente. hasta qué hora. Gracias. Muchas gracias. compañeros. Vamos a seguir más con más voz y voto.